Muchas gracias, por tanto, a José Manuel Cajigas, representante de Avizor Ediciones. Muchas gracias también a Elena Gallego, que me acompaña aquí a mi derecha, que no ha podido asistir al Mudena Moreno, ¿verdad? Y, en cambio, están a mi izquierda, pues, Arturo Morando, en representación del Mudena Moreno, y vinculado a Asturias, también, como me ha comentado, muchas gracias, y Alberto Grimaldi. Gracias a todos, y yo por mi parte, pues nada más, agradecerles a todos su presencia y cedemos la palabra, según lo que hemos establecido, cedemos la palabra pues, al representante de Avizor Ediciones, José Manuel Cajigas. Gracias a todos. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Valentín, por tus palabras de presentación y, bueno, en tu persona como presidente del Centro Asturiano, ya se lo he trasladado también a otros cargos del Centro Asturiano, pues nuestro enorme agradecimiento por acogernos, por permitir que hagamos aquí la presentación de este libro, que teníamos mucha ilusión precisamente en hacerlo en un sitio vinculado a Asturias, por ser la patria chica del novelista Armando Palacio Valdés, como muy bien has explicado. Después de este agradecimiento, y antes de explicar a los asistentes brevemente el acto, bueno, voy a comentar en un minuto qué es la editorial Avizor. La editorial Avizor es, como ha contado Valentín, la creación de un grupo de 15 amigos después de la pandemia que, cansados de vernos por el ordenador, derivado de las dificultades de comunicación social que existían en ese momento, pues decidimos que todas esas ideas y sueños que a veces tenemos de llevar adelante un proyecto como este de una editorial, pues lo teníamos que realizar, y que no podíamos demorarlo más porque siempre dije, vamos a hacerlo, y luego no, al final no lo haces, y luego nos lanzamos a hacerlo, aunque cada uno tiene su trabajo y su profesión, y aquí en esta editorial pues ninguno está empleado, ninguno de los científicos está empleado, de hecho no hay ningún empleado, es algo bastante artesanal de este grupo de amigos, aunque procuramos hacerlo muy profesional, en el sentido de que contamos con los mejores profesionales para los diseños de la portada, para las imprentas, para la encuadernación del libro, pero lo hacemos toda la presentación y todo lo hacemos nosotros porque nos entretiene, nos gusta y disfrutamos. Y esa es una de las características de esta editorial pequeña, que por eso solo hemos editado en un año 3 libros, que no está mal, ¿no? Porque luego nos lo pasamos muy bien haciendo las presentaciones y viajando a Sevilla para presentarlo, bueno, pero aparte del divertimento, pues está también esa labor de comunicar a nuestros amigos y a los que vamos conociendo en estas presentaciones aquellos libros que nosotros hemos considerado de interés, que nosotros estimamos que son interesantes o que son lecturas que merecen la pena y que queremos proponer. Bien, en esta tarea de difusión de estas novelas, porque nosotros nos centramos en la edición de relatos, de narrativa, de novela, no nos dedicamos a editar otro tipo de libros. Y tenemos dos líneas editoriales, la novela actual, moderna, y la novela de clásicos recuperados, que son desde otra época, que a finales del XIX, o del siglo XIX, o de principios del siglo XX, y que hoy pues no está en boga o no sale todos los días en las novedades editoriales de las revistas literarias o de los suplementos de los periódicos. Y que, sin embargo, consideramos que queríamos proponerlo a mucha gente que pues, le resulta desconocido ese escritor. Y con esos criterios hemos empezado en la editorial. Hemos empezado en el primer año, en el 2021, con una novela negra de un escritor español, Miguel Fortea, una novela negra que se titula De deudas y muertos. Miguel Fortea había ya publicado con Place Janés, con este mismo protagonista, con el inspector Dalmau, y fue, como es amigo también, pues fue nuestra primera elección, porque sabíamos que era un éxito garantizado. Y bueno, ha ido fenomenal la primera edición, precisamente y curiosamente en la revista Que Leer, este mes de enero, publica una reseña sobre esta novela, es decir, aunque la editamos hace un año y ya se ha vendido la primera edición,
todavía nos lo siguen pidiendo y sale en la revista Que Leer, de la novela negra de Miguel Fortea. En segundo lugar, iniciamos la segunda línea, que es precisamente La alegría del capitán Tribot, que presentamos es esta que hoy venimos a presentaros a vosotros. Nuestros criterios pues, es hacer una buena novela también en el material que usamos, es decir, que sea una... Porque hoy en día podemos encontrar esta novela en un libro de viejo y encontraremos una edición del año 60, probablemente con unas hojas de mal papel y que están desencuadernados, etc. Entonces queríamos hacer una buena edición, una buena novela. Y en esta tarea pues, contamos con la ayuda de profesionales estupendos y la presentamos esta novela en Riva de Sella en el mes de agosto, con un gran éxito de asistencia, precisamente porque en el grupo, en el entorno de amigos, hay bastantes personas vinculadas a Asturias y les encantó la idea de que hubiéramos escogido precisamente para inaugurar esta línea editorial a un escritor asturiano, que en Asturias es muy recordado, bueno, muchísimo más en Avilés, pero en otros entornos, y más en la gente joven, pues resulta que era un desconocido, es un gran desconocido, aunque tenga calles en algunos sitios, como hay muchas calles que no sabemos a quién se han dedicado, ¿no? Y entonces elegimos esta novela porque dentro incluso de la obra de Palacio Valdés no era muy representativa, no era muy conocida. Entonces pensamos que tenía unos grandes valores y que era bueno, una buena primera lección para inaugurar nuestra línea de clásicos recuperados. Bueno, ha sido muy bien recibida, hemos vendido muchísimos en Riva de Sella y en Asturias, salió mucho en la prensa regional, las referencias a la presentación que hicimos y se ha vendido muy bien. Ya han hablado bastante del autor, solo deciros que su precio es de 15 euros, es decir, que nosotros queremos también que las novelas, como sabemos que es imposible sacarles mucho dinero, solo procuramos obtener lo suficiente para editar el siguiente libro, de modo que no estamos poniendo a las novelas unos precios de venta al público, digamos, más baratos, estamos poniendo más baratos que la novela ordinaria, que puede estar a 22 o 23 euros, ¿no? Bien, esta novela es la que hoy vamos a presentaros y a debatir con vosotros, porque la forma del acto que hemos ideado es, por un lado, una presentación para aquellos que no la habéis leído y por otro una tertulia para aquellos que sí que la habéis leído, que hay varios de nuestro club de lectores, porque hemos creado un club de lectores dentro de la editorial en el que ya hay más de 300 personas, amigos, que participan en tertulias, que nos hacen sugerencias, que consultan nuestra web y que verdaderamente son un apoyo enorme para la editorial. Y estos lectores habituales, pues algunos están aquí y han leído ya la novela y también con las personas que están en la mesa vamos a intentar hacer una presentación mediante algo más ágil, más de debate, que cada uno exponga por qué le ha gustado la novela, sin contar el final, aunque no sea una novela de Agatha Christie, pero no hay que contar el final, porque siempre hay una duda de qué ocurrirá al final en esta novela, pero sí que queremos que sea algo participativo, que cada uno pregunte o que cada uno exprese si la ha leído, qué le ha parecido, o que en algunos aspectos o sobre los personajes. Ahora tendremos personas que nos van a ir ayudando para guiarnos en este debate, y quien no la haya leído, que pregunte pues, lo que quiera sobre la novela, sobre lo difícil o fácil que es la lectura, sobre lo que le apetezca preguntar. En tercer lugar, a final de este año, estas navidades, que lo habréis visto igual, aunque quizá como no lo tenéis presente, pues en el periódico ha salido en El Mundo, han salido en muchos medios, he tenido la suerte que le han hecho mucho caso. Es un escritor griego, aunque tiene un seudónimo francés, es el libro de Caterina. Este escritor griego ha tenido un enorme éxito en Grecia y, por suerte, lo hemos contactado y nos ha elegido nosotros para editarlo, la versión en español. Y lo presentamos en la Embajada de Grecia, porque se quedaron emocionados de que se tradujera al español. Y esta es nuestra tercera lección, un escritor griego contemporáneo, en la misma primera línea que antes decía sobre la novela negra. Y ahora tenemos que pensar para el año 2023, para finales de 2023, está previsto un segundo clásico recuperado, que ya veremos porque hay discusiones entre los amigos sobre cuál debe ser el. Yo voy a presentaros
A mi izquierda está Elena Gallego, que es profesora de Historia, que está muy acostumbrada, por la labor docente también, a dirigir el debate y también a cortar a los que hablan demasiado como yo. Entonces, estoy temiendo en todo momento que me dé un golpe. Y va a ayudarnos a dirigir, va a darnos una primera charla y luego va a dirigir el debate en el que van a participar Arturo Morando, que es editor de la editorial Avizor también, también es asesor fiscal. También nos sirve la editorial como asesor fiscal. Pero, es decir, que no le preguntéis nada porque ya se pregunta. Y luego tenemos otro abogado al final de la mesa, Alberto Grimal, que es del Club de Lectores, no es de la editorial, pero es del Club de Lectores, que también ha leído la novela y que pues su visión de ella representa igual un punto de vista diferente, pero cada uno aquí podrá opinar y ha habido opiniones muy distintas entre las distintas personas que han leído, que nos han comunicado a la editorial. Hay opiniones muy diversas, aunque claro, todos destacan la enorme calidad de esta novela, que aunque es verdaderamente valenciana, a los valencianos les ha encantado porque escribe Valencia, empieza en Gijón, la novela empieza en Gijón, en una taberna del puerto que se llama la taberna La Cometa, si mal no recuerdo. Bueno, y con esto solo deciros que, desde luego, ese club de lectores, aunque está abierto a cualquiera que quiera participar en él, se puede uno inscribir y entonces además recibe todas las novedades de la editorial y tiene precios especiales en los libros, que también se tienen a la mesa si quieren hacerse el club de lectores. Y en segundo lugar, deciros que cuando termine habíamos pensado trasladarnos todos y hacer un círculo, pero como hay tantísimos asistentes, va a resultar imposible, va a ser demasiado caótico, con lo cual vamos a seguir desde aquí dirigiendo esta charla o tertulia o debate desde la mesa, para no generar un caos inasumible. Y nada más, solo deciros que al final del acto, creo que es en la planta inferior, ¿no? Bueno, es aquí mismo. Aquí mismo se va a servir un vino y un pisco labis, unas tortillas y algo que nos van a servir. ¿No hay chorizo asturiano? Sí, ahora creo que hay chorizo y empanadas asturianas también, empanadas asturianas. Y fabada, ¿no? Que quiere ya comer y cenar, no, eso no puede ser hoy. Pero bueno, y de nuevo, solo dar paso a Elena Gallego y de nuevo agradecer al Centro Asturiano pues, que nos haya acogido. Pues, bueno, gracias José Manuel por haberme invitado a estar hoy aquí con vosotros en esta mesa y gracias a todos los que formáis parte de Avizor, a Emma, a Carlos, a Arturo, por ahí he visto alguna cara más, Miguel, desde luego. Cuando venía hacia acá, caminando, he pensado que dentro de poco va a hacer 50 años que os conocí. Me parece mentira. Y os conocí estudiando mucho. 40. Y además, no. Como 50. 40, perdón. 40. Bueno, 40 años. Y estaban entonces estudiando mucho y al mismo tiempo imaginando, inventando siempre y divirtiéndose mucho. Yo creo que a lo largo de todas estas décadas, estos 40 años han seguido haciendo lo mismo. Los encuentro constantemente, imaginando nuevas actividades, divirtiendo, pero sobre todo siendo muy importantes para mucha gente, en la que han ido dejando una impronta importante de convivencia y de acercamiento a la cultura, por la que creo que es un buen momento para daros las gracias y desearos mucho éxito en esto que estáis acometiendo ahora. Cuando comencé a leer La alegría del capitán Ribot, hace pocos días, me inundó en una larga parte del libro, casi más de la mitad del libro, un sentimiento grande de alegría y bienestar. Tuve la sensación de poder pasear tranquilamente por muchos de los cuadros de los pintores impresionistas. Me sentí inmersa
en el impresionismo y en el luminismo. Es tal la belleza con la que en esta obra se acude a describir el mar, las olas, a describir la costa, por supuesto mediterránea, aunque hay una ligera referencia al mar de Asturias al principio, como habéis dicho vosotros. De ahí se pasa a Valencia, a la ciudad, sus callejones, las plazas y sobre todo el mercado. La alegría del mercado, las bellísimas mujeres que quedan ahí descritas, las flores, casi podemos apreciar sus colores y darnos cuenta de lo bien que huelen esas flores tan maravillosamente descritas. Las huertas, más adelante, los frutales, siempre un ambiente alegre en esta novela. Un mercado de personas laboriosas, pero tranquilas al mismo tiempo. Un ambiente que nos vuelve a otro mundo, a un cierto pasado. Los retratos de la familia que van apareciendo a lo largo de la novela podrían corresponderse también a ese impresionismo que lo que trató es demostrar un nuevo mundo, el mundo de esa burguesía del siglo XIX, de una burguesía en ascenso, una burguesía que es entonces progresista, que tiene en sus manos todavía el progreso, la familia donde nos podemos encontrar a los hijos, a los abuelos, a los primos también, a los cuñados, y sobre todo a los amigos que están acogiendo permanentemente a sus paseos por el campo, a las meriendas. Bien, quiero destacar todo esto nada más empezar por el placer estético que provoca esta novela y que sin ninguna duda es una de las cosas más bellas de este libro en el que nos vamos a afrontar. Pero también pensaba que lo hace de una forma universal, porque al mismo tiempo me recordaba algunos cuadros de otro pintor muy posterior, y además abstracto, de los cuadros de Hernández Mompó, ese mercado mediterráneo de colores azules, luminosos, o esos cuadros de esa misma etapa con los que fue a Venecia, a la Bienal de Venecia, y consiguió ganar esos premios unido al azul, al rosa, tan absolutamente mediterráneo. Y todo esto creo que no es casual. Creo que no es casual porque Palacio Valdés, como nos has recordado, que nace en 1853 y vive hasta 1853 y vive hasta 1938, es estrictamente coetáneo de los pintores impresionistas. Lo es de Manet, de Monet, de Pissarro, lo es de Degas, de Berthe Morisot. Y es más, cuando publica esta novela en el año 1899, se pone punto final a lo que muchos estudiosos de la historia del arte han considerado el final del posimpresionismo. Así es que él vive sumergido dentro de este mundo estético, pero más importante todavía es un coetáneo de Sorolla y de la Valencia que refleja Sorolla, de ese mar, de esas mujeres, de esos niños bañándose en la playa. Y cuando él publica este libro, Sorolla tiene 36 años ya y ha hecho gran parte de esa bellísima obra. Yo creo que todo esto está ahí, como ese marco estético que nos va a acompañar, pero no hasta el final de la obra, porque hay un momento en que el color de la obra y el sentimiento de la obra se transforma. Y ese momento coincide exactamente con las palabras, o puede ser descrito a partir de las palabras del propio Ribot, el capitán Ribot, que le dirige a Cristina, aquella mujer a la que ama y amará toda su vida, y le dice así en un momento determinado, cuando todo empieza a estropearse. Le dice, cuando por vez primera tuve el gusto de entrar en su casa, creí ver una imagen abreviada del paraíso. Alegría, cordialidad, dicha serena e inocente. El tierno amor de una esposa que inspira respeto. El reposo, la felicidad de un marido exento, de recelos que amargan la existencia. Un yugo de amor y de paz. Le sorprenderá a usted, dirá más adelante, si le digo que entre el follaje de tantas alegrías vi también asomar la cabeza de la serpiente. Y yo creo que esto es lo que realmente nos ayuda a adentrarnos en la novela. El protagonista y nosotros mismos entramos de un determinado paraíso a un mundo donde comienzan a habitar las serpientes. ¿Y qué serpientes son esas a las que se refiere el autor? Yo no voy a desvelar el argumento, no voy a desvelar, por supuesto, el final, tal como nos has pedido, José Manuel, para darles a
Esas serpientes son el triángulo amoroso, gran protagonista de esta novela. Es el adulterio, a veces logrado, otras veces imposible, son los celos. Es la traición al amigo, la humillación de las mujeres que van poblando esta obra, la sumisión al valor en el que tienen que vivir, la tragedia de los matrimonios concertados. Es decir, en última instancia, es esa doble moral burguesa que separó desde la Revolución Francesa y desde el Código Napoleónico a los hombres y a las mujeres de una forma tan dramática. Y es que esta novela tiene mucho que ver con eso, con el tema de los triángulo amoroso, pero también del adulterio. Y yo creo que para valorarla aún más es necesario entenderla en su contexto. A lo largo del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, en toda Europa hay un conjunto de obras que van a referirse a este tema. La primera de ellas, como no podía ser más, es de Flaubert, cuando en 1857 publica Madame Bovary, esa obra excepcional, ese retrato psicológico de la vida de una mujer que finalmente termina en un suicidio espantoso. Y creo que aquí sí que puedo avanzar el final. Poco después, en el año 1877, todo esto coetáneo del propio Palacio Valdés, nos encontramos con Ana Karenina. La literatura rusa nos regala esta maravillosa obra de Tolstoy, de esa mujer también profundamente enamorada y que se atreve a situarse en contra de las convenciones de una época y finalmente no puede con su propia realidad y se arrojará a las vías del tren. Poco más adelante, la literatura española nos concede otro libro del que casi acabáis de hablar, La Regenta de Clarín, donde tenemos que asistir a esa mujer que contrae un matrimonio como es en aquella época la norma, en la que ya se ve obligada a un determinado matrimonio tremendamente insatisfecho y que acaba realmente con una perturbación emocional tremenda. Y cómo no, en Alemania nos encontramos con la obra de Theodor Fontane, Effi Briest, en donde una mujer en esas mismas circunstancias finalmente se ve abocada a la exclusión social, a la miseria, a la soledad más absoluta. Y de pronto, después de todas estas obras que se escriben entre 1857 y 1895, nos llega La alegría del capitán Grigot. Y la obra me ha parecido, en este contexto, de una originalidad tan grande por cómo precisamente va a abordar ese tema, que creo que es su gran acierto. Del suicidio, de la muerte de estas mujeres, de la exclusión social, de la miseria, de la perturbación frente al rechazo social que tuvieron que vivir, frente a la violencia de las leyes que en ese momento imperan en Europa ante las mujeres, frente a la desigualdad, frente a tanta humillación, nos encontramos una novela diferente, que quedará llena de luz, y no digo cuál, para animaros a que vosotros mismos lo leáis. Y desde la mesa yo lo que quería hacer es simplemente una sugerencia de temas para que pudiésemos hablar de todo eso, sobre todo dirigidas, claro, a los que lo habéis leído. Yo sugiero que pudieseis aportar ahora cuál es la consideración de la mujer que se tiene en esta obra. En muchos aspectos. ¿Por qué se niega explícitamente las capacidades de la mujer en tantos momentos de esta obra? ¿Por qué se desprecia su propia valía? ¿Por qué se la sitúa al margen del poder económico y del poder político? Se la excluye de ese aspecto de la vida. Me gustaría, en segundo lugar, sin embargo, que hablemos del reconocimiento. Yo no sé si... ¿Ya lo has planteado, no? Yo planteo 4 temas. Sí, eso es, planteamos el primero, que es el del papel de la mujer, que creo que es muy interesante, porque, no sé si me oye, como si llamamos un poco rojo. Creo que el primero que plantea Elena es muy interesante y quizá Arturo puedes coger ese guante, que siempre te llama la atención, ¿no? El papel de la mujer en esta novela. Arturo. Y luego dar a los que lo hayan leído, si quieren participar, y decir qué opinas sobre el papel de la mujer, que yo tengo una visión un poco distinta de la que tiene Elena. Bueno, no distinta.
distinta, complementaria. Y sobre esa circunstancia del papel de la mujer, o Alberto mismo también, pues y luego seguir planteando los temas, ¿te parece? Y cualquiera puede levantar la mano y intervenir en ese momento, ¿se os parece? Eso es lógico, tú eres mujer. Yo porque no soy mujer. No, que tú eres hombre y ella es mujer. Ya, bueno, eso, viniendo la apreciación de alguien que es el socio más antiguo del centro asturiano, pues entonces está claro que es así. Por lo viejos que son. Incluso los más jóvenes yo creo que lo pueden apreciar también. Y sí, cada uno tiene una visión distinta, eso es evidente. Pero en este caso, como soy antiguo alumno de Elena, pues casi siempre voy detrás de lo que ella dice, ¿eh? No, creo que no. Yo le puedo ceder la palabra al autor. Sí, bueno, a ver. El autor del libro dice: diga usted, Ribot, manifestó doña Clara dirigiéndose a mí. Más alto, más alto. Diga usted, Ribot, manifestó doña Clara dirigiéndose a mí como si no oyese a su marido. Voy a abreviar algunas cosas, que acaba de hacer un panegírico de su mujer. En tanto puerto como usted ha visitado, ¿no ha encontrado mujeres con tanta o más aptitud que los hombres para los negocios? Ribot contesta: algunas he conocido al frente de casas de comercio poderosas, guiándolas con bastante acierto, sosteniendo correspondencia en varios idiomas y llevando los libros con perfecta exactitud. Pero, esto lo dice Ribot, es el caballero en la novela. La protagonista. Un caballero español que salva, no voy a desvelar esto, pero salva todo, realmente, la vida, la honra, todo. Pero le confieso ingenuamente que una mujer metida con placer en especulaciones industriales o inclinada a la política y los negocios, se me figura una princesa que por gusto vendiese fósforos y periódicos por las calles. ¿Cómo es eso?, exclamó doña Clara. Que se instruya si quiere, replica Ribot, pero en mi sentir, la mujer no necesita aprender nada, porque lo sabe todo. No entiendo lo que usted quiere decir, manifestó doña Clara. Entonces Ribot dice: las mujeres saben hacernos felices, haciéndonos felices a sí mismas. ¿Qué otra sabiduría puede igualar a esta en la tierra? Los trabajos de los hombres, las llamadas conquistas de la civilización, tienden a realizar lenta y penosamente lo que la mujer ejecuta de una vez y sin esfuerzo, hacer más soportable la vida, aliviando sus dolores. Siendo como es la depositaria de la caridad y los sentimientos suaves y benévolos, guarda en su corazón el secreto de los destinos de la humanidad y, transmitiéndolos por herencia y educación a sus hijos, contribuye de un modo más seguro que nosotros al progreso. Si eso nos parece bien, entonces viene Castel, que es la antítesis de Ribot, y dice: eso es más galante que exacto. La mujer no es la depositaria del progreso, ni ha contribuido siquiera a él. Estudie usted la historia de las ciencias, las artes y las industrias y no hallará un solo descubrimiento útil que se deba al ingenio o al trabajo de una mujer. Esto demuestra claramente que su cerebro es incapaz de elevarse a la esfera en que se mueven los altos intereses de la civilización. La mujer no es la depositaria del progreso, es únicamente depositaria de la forma y como a tal solo deben exigírsele dos cosas: la salud y la belleza. Y entonces le replica a Ribot: tendría usted razón si la única fase del progreso fuese la de los descubrimientos útiles. Pero hay otra, a mi entender, más importante: la fraternidad de los hombres, la ley moral. Este es el verdadero fin del mundo. Bueno, esto yo creo que me parece súper interesante el punto, pero realmente aquí se manifiestan varias posiciones, ¿no? Aquí hay una señora, a ver, tampoco quiero dar, pero yo creo que lo bueno de esta novela, y es verdad que hay un argumento, una historia, un desenlace, que eso no lo vamos a desvelar, ¿no? Pero tiene una densidad tal en muchas cosas, a veces que están contadas de una forma muy sutil, que yo creo que sí nos podemos detener en que aquí hay varias visiones. Esta doña Clara es una señora que hablaba inglés, y entonces cuando había un tema difícil o importante, pues en lugar de hablar en español hablaba en inglés. No sé si eso era no se sabe si es una burla hacia la señora, porque se la pone de tonta, o no. También se pretende que está gestionando el negocio del marido, en otros sitios se dice que realmente es el listo del marido. O sea, es muy contradictorio en muchos. Puede ser crítico y está intentando como reflejar un poco de que se ridiculice a la mujer, ¿no? Pero aquí mismo tienes otras dos versiones. Tienes la opinión de Ribot, que digamos tiene puestas, si quieres, a las mujeres en un altar, ¿no? Diría yo. Es una visión un poco antigua. Pero tienes a Castel,
que piensa directamente que las mujeres son inferiores. Entonces, yo creo que ahí yo creo que Palacio Valdés tampoco se decanta, en mi opinión. O sea, eso yo creo que refleja un poco, ¿no?, una serie de ideas contradictorias. Yo sí creo, por otro lado, que la novela tiene un mensaje o un fin moralizante, pero no es en este aspecto. Y por otro lado, por terminar, o sea, hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de la novela, que son las descripciones de los personajes. Creo que una de las mejores cosas de la novela, y no los principales precisamente, no Ribot y Cristina, sino los personajes secundarios, hay algunos que son fantásticos. O sea, y ahí hay igualdad de caracteres. O sea, tienes mujeres que son importantes en la novela, tienes hombres que son importantes en la novela. Alberto, es una visión de un lector más joven que Arturo. No digo que Arturo no sea joven, pero más joven que Arturo. Pues la verdad es que mi visión coincide bastante con la de Arturo. Es verdad que hay ciertas maneras de verlos, sutil y delicada, también tiene su carácter, y lo hace notar especialmente a medida que avanza el libro. Y creo que es un aspecto muy relevante a destacar de este libro, lógicamente. ¿Alguien más que haya leído el libro y que quiera opinar sobre el papel de la mujer? Yo creo que no habéis dicho cosas contradictorias realmente con lo que dice Elena. Yo creo que él es un escritor realista o naturalista que refleja muy bien cómo era la sociedad de ese momento, ¿no? Y claro, refleja el papel de la mujer en ese momento, finales del siglo XIX, que no tiene nada que ver con el papel de la mujer hoy. Y por lo tanto nos choca ver esa sociedad en aquel momento y ya sí que ve y destaca esa pugna, esa lucha que ya existía entre los que consideraban que tenía que adoptar un papel diferente en la sociedad, la mujer, y aquellos que eran más retrógrados y que mantenían unas posiciones bueno, pues, más inmovilistas en relación con el papel social de la mujer. Y eso sí que se ve reflejado, incluso se habla, es decir, es un tema que aparece en la novela. Se habla en las leyendas sobre el papel de la mujer en la sociedad, entonces, en aquella sociedad. En el momento actual, decían, a finales del siglo XIX, ¿no? Lo cierto es que yo creo que... Con imágenes súper poderosas. Sí. Hay una, yo creo que eso se puede, porque lo que es bonito es leerlo, ¿no? Sí. Se puede contar. Hay una, que es que hay el cuñado que se llama Sabas, que es un personaje Tremendo. en el sentido de la palabra personaje. Su mujer literalmente se tumba en el suelo para vestirle, mejor dicho, para cepillarle los zapatos y dejárselos brillantes antes de que salga de casa a hacer nada, porque bueno, se va por ahí a ligotear y tal, ¿no? Porque es a lo que se dedica, básicamente. Pero es que esa imagen, es que cuando la estás leyendo, te das cuenta que sí que está escrita porque puede... De lo que hemos perdido, te das cuenta que... Yo creo que es una... No sé si pasaba o no, pero leída por el lector de hoy en día, pues es súper poderosa. No, sí, es tremenda. Choca tremendamente, como que parece hasta medieval, ¿no? Una cosa, y estamos hablando de alguien que está describiendo, bueno, un entorno social que era así. Y lo hace, yo pienso, que nos lo plantea el autor contando esta historia, porque luego está la historia, que uno puede dejarse llevar solo por la historia, pero salen estos temas. Pero nos lo pone delante para que se reflexione. Porque en realidad él no adopta un papel, no es un libro en el que te esté dando el sermón y te esté pues queriendo, como dicen hoy en día, hacer pedagogía. Hay que hacer más pedagogía de esto. Y lo que dice, no, pero usted quiere es comerme el coco. Usted quiere lavarme el cerebro con esta idea. No, pues él no quiere lavarnos el cerebro con ninguna de las posiciones de los personajes. Solo los muestra. Bueno, ahí te matizo. Yo, aunque tenga una intención moralizante de fondo, que estoy de acuerdo. No juzga, ¿eh? No juzga, por eso digo. Pero, ni dice. No, bueno, es verdad, pero sí presenta los porque y hay una intención en su vida moral. personal, por ejemplo, a pesar de que muestra realmente cómo era su vida personal, fue una persona, por ejemplo, que hace este ensayo sobre el gobierno de las mujeres, sobre la participación en la cuestión pública tan necesaria, según él, que tenían que adoptar las mujeres en el mundo de principios del siglo XX. Y él es activo como escritor, como intelectual, él es activo en esa dirección. Y sin embargo aquí no se ve ningún mitin en una dirección o en otra. Se cuenta una historia y queda muy bien reflejada cómo era la sociedad en un momento de cambio
tremendo y bueno, la suerte es que tengamos ese retrato de cómo era entonces esa sociedad, que a lo mejor eran mis abuelos, pero es hace nada y es hace muchísimo, en realidad, es hace 100 años, ¿no? Y bueno, no sé, Elena, otro tema que nos quieras... Bueno, yo quizá quisiera completar o enriquecer esto que acaba de decir ahora mismo Arturo, pero no sé si con esto monopolizamos excesivamente desde la mesa las intervenciones. Yo sí, aunque sean unos pocos renglones, pero sí quería leeros. Hay un momento determinado en que se está concertando un matrimonio, no importa cuál, para que vosotros leáis el libro con tranquilidad. Se está concertando un matrimonio entre un hombre de más de 30 años y una Isabelita muy joven, que tiene, me parece que eran entonces 18, exactamente la mitad. Todos son alabanzas a ella, pero cuando se la alaba porque ella es joven, porque ella es hermosa, porque ella es tímida, porque ella se sonroja. Pero en el momento en que ella se pone a hablar con el que va a ser su futuro marido, fijaros lo que ocurre. Estaba distraído y caviloso y sin darme cuenta de ello respondía de mala gana y con poco acierto a sus consultas. Pero mi atención consiguió fijarse cuando la niña comenzó a hablarme de nuestra casa, de los gastos que ocasionaría y de los medios con que contábamos para subvenir a ellos. Me sorprendió la suficiencia y el aplomo con que trataba los asuntos económicos. La suficiencia. Estaba enterada no solo de lo concerniente al comercio de su padre, sino también de los cambios, descuentos de letras, cotización de valores. Por largo rato la oí con pasmo discurrir acerca de las probabilidades de alza de ciertos valores públicos que su padre había comprado recientemente, de la amortización de otros que ya poseía, de la baja repentina de las acciones de la compañía arrendatarios de tabacos, de los bonos del tesoro y de otras mil cosas que yo apenas sospechaba. Lo importante es esto. Aquella erudición financiera no me causó agradable impresión. Comprendía la necesidad de que la mujer fuese hacendosa y poseyese aptitudes para regir una casa, pero tanto conocimiento mercantil chocaba con mi conocimiento nada práctico y más aún con la idea que me había formado de aquella criatura. Ese matrimonio se deshace. Él lo deshace. Sí, no, pero no es contradictorio con lo que No, dice no, yo, porque él es un tío chapado. Vamos, lo dice aquí, lo que te había leído. También es un chapado de la antigua, aunque digamos, no llega al nivel de Castel, ¿no? Que realmente, sí. No, si aquí no hay buenos y malos, refleja, como decíamos, lo que es una sociedad en su conjunto. Entonces podemos aparecer a un hombre de moral intachable, pero que no va a aceptar que una mujer pueda tener conocimientos económicos de la altura que le permita caminar por la vida con ellos, porque las otras mujeres de esa hora no las tienen y así les fue a unas y a otras. Entonces, eso tiene bastante que ver con esa negación explícita que se hace en las leyes, que se hace desde el Código Napoleónico, de que las mujeres no pueden intervenir en la vida económica porque no pueden gestionar un patrimonio. Ni siquiera cuando ese patrimonio es su dote o ni siquiera cuando ese patrimonio es algo que ellas han recibido como herencia. Tiene que vender, tiene que comprar el marido y, por supuesto, sin contar con su opinión. Esto está a la base de muchas tragedias de aquel siglo. Yo quería destacar eso. Ella queda excluida del poder económico. Bueno, no. Eso ha cambiado, gracias a Dios ha cambiado. Hoy en día, cuando concerté mi matrimonio, lo único que le preguntaba era por temas mercantiles. Gracias a Dios hemos cambiado. Bueno, ¿qué siguiente tema nos propones, Elena? Para debatir. Pues mira, viene muy a cuento, porque si hemos visto sin embargo, hay algo importante. ¿Por qué la mujer lo aceptó? ¿Por qué en el siglo XIX las mujeres aceptaron ese papel? Pues porque hubo un reconocimiento también explícito de la sociedad, de otros aspectos de ella. La convierten en la reina del hogar. Y las mujeres de esta novela son valoradas por eso. Y además, en muchas ocasiones, y si has recogido tú también algunos fragmentos de ello, eso es lo que se valora en ella. Ese bienestar que proporcionan a la vida familiar, que proporcionan a los hijos, que proporcionan al marido. Ahora bien, siempre dentro de una gran indefensión, porque lo otro les es negado. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? O sea, eso que se aprecia de las mujeres, que se valora, y en Cristina especialmente, sin ninguna duda, porque es una figura excepcional en toda esa novela.
¿Cómo lo habéis visto? A mí me gustaría que os animarais a intervenir. No, yo creo que es una visión muy caduca. Es de su tiempo, pero ahora nos parece caduca. Es muy diferente a lo que se piensa ahora mismo. Y que hay un personaje que sea quijotesco y noble no quita que piense que una mujer es mala porque es sabia. O sea, que al final es un poco... no, es que... Pero la maldad viene del exceso de conocimiento. No, es que esta mujer, si está recuperando tanto, algo malo tiene en la mente. Puede ser también que tiene interés y demás cosas. Pero ya la base, sin llegar a lo que puede ser, que hay más cosas que hay que desvelar, de más intenciones, pero ya en la base de que tenga demasiada información y se interese sobre esas cosas, ya me parece algo malo en sí. O sea que es una visión quijotesca, o sea, está buscando una Dulcinea y no vale una mujer práctica. Yo no soy práctico, la mujer más práctica que yo debe ser una cosa odiosa, no puede ser. Pero bueno, pues es una visión de esa época. Hay varias contrapuestas, pero no hay ninguna moderna, pero es que no podría haberla. O sea, sería imposible. Claro, pero yo también opino como tú, Elena, porque los tipos de mujeres que nos presentan la novela, en la medida en que son o aparentan ser más avanzadas en cuanto a conocimientos, en cuanto a formación o en cuanto a lo que sea, les cae un San Benito negativo. Y son aquellas mujeres las que se dedican son hacendosas, se dedican a sus labores y a lo que debería de ser y a lo que se espera de ellas, las que resultan realzadas en la novela. Y las otras son las malas o las petardas. Entonces esos estereotipos están ahí en esa novela. Yo, en algunas ocasiones que hemos comentado este libro, he oído de algunos lectores que este libro es muy avanzado en cuanto a destacar el papel femenino en la sociedad, y a mí siempre me ha parecido todo lo contrario. Me ha parecido un reflejo de lo que era la sociedad en ese momento y desde luego cero avanzado, porque todas las mujeres que presentan una cierta formación o una cierta capacidad de presentarse en público y de hacer cosas son inmediatamente aplastadas. Sí, pero por lo menos se presentan esas mujeres. O sea, al finales del siglo XIX hay mujeres que dominan el lenguaje de la economía, de las finanzas, y nos las presenta el libro. O sea, cosa que después, casi 70 años después, pues en España pues se nos negaba hasta incluso tener una cuenta bancaria. O sea, que no nos neguemos a que la historia, que es una historia de burguesas, una gente pues avanzada y con posibilidades tanto económicas como de estudios, pues tienen ahí un poco el principio, pero que después hemos avanzado, pero a trompicones y relativamente, y que era un poco la sociedad del siglo XIX, pero que también la hemos vivido en el siglo XX. Y muy avanzado el siglo XX, ¿no? O sea, de tu mujer te quedas en casa y no trabajas. En el momento en que te casas, pues eso le ha pasado a la generación de nuestras madres. O sea que, no sé. O sea que si en algo es vanguardista este autor, es en presentar también a esas mujeres que tenían ciertos conocimientos a finales del siglo XIX, cuando no lo presentan ni Madame Bovary, ni Ana Karenina, ni la regenta, ¿no? Que son absolutamente dependientes del mundo masculino. En eso tiene innovación y hay algo de defensa en Palacio Valdés, desde mi punto de vista. Bueno, pero tampoco hay que intentar juzgar. O sea, es que yo creo que no se le podría achacar, como señalaba Yo no estoy Miguel, juzgando. que al personaje, digamos, que es como el bueno, por así decirlo, pues tiene esa visión chapada antigua, quijotesca, es verdad. Él tampoco está apoyando eso. Él lo que presenta aquí pues son diferentes tipos de mujeres. Incluso en el párrafo que yo he leído dice, sí, he conocido en otros lugares pues mujeres que llevan empresas, ¿no? A él no le gusta, a Ribot, pero nos lo... O sea, lo que yo creo que la virtud, sí, no sé, si hay que buscar una virtud, que tampoco es lo que decía José Manuel, de que como es un escritor naturalista, pues describe lo que ve, con pluralidad. A lo mejor en otros libros no aparece, y eso, no sé, es un avance, pero es rico, quiere decir que pues no eran todas las mujeres de su casa atadas a la pata de la cama, sino que había de todo, ¿no? A ver, ¿yo puedo decir algo? Sí, claro. A ver, voy a dar una visión desde afuera,
un poco, porque yo obviamente no soy española de nacimiento, ni siquiera todavía tengo la ciudadanía, así que no soy española todavía. No sé si te oye... A ver, ¿me oyen bien? Sí. Bueno, lo que yo quiero comentar es que a mí ante todo me pareció muy costumbrista la novela. A mí me reveló un mundo que bueno, a mí por supuesto me resulta muy desconocido, porque bueno, yo soy cubana, yo puedo quizás tener una idea por la escuela, por el libro, de la Cuba de la época, pero aquí me está revelando lugares, costumbres, roles sociales de esa misma época acá. Eso a mí me resultó extremadamente reveladora. Y el tema este que se estamos tratando ahora mismo sobre los roles de la mujer, algo que para mí también crecí con una realidad muy diferente a España en los mismos años, yo creo que a mí me resultó, primero que todo, muy realista, porque lo que está reflejando es la realidad de una época. Entonces, no puede ser más vanguardista porque se sale de época, de la época del autor y de la época que está contando. Entonces, para mí es realista y como tal yo lo asumí. A mí, yo estoy leyendo, estoy recibiendo una información, una historia, y como tal, para mí está perfecta. Yo creo, de hecho, que el autor intentó darnos un arcoíris. Y por eso hay tanta diversidad en los perfiles de los personajes femeninos, es como a mí me llegó. Y por supuesto está la mujer súper sumisa, que no ve más allá de donde camina su esposo, está la revista que quiere un esposo para resolver la vida y cuando ve que no va a ser el caso, pues ya tampoco le conviene y se va por otro lado. Está la esposa fiel, que parece sumisa pero que no lo es, y que es una mujer íntegra, que no, por supuesto no quiero que se me escape nada, una mujer íntegra con muchísimos valores, pero que además sabe ser el sostén de la familia cuando tocó. Es decir, que yo creo que ahí está el rol este de la mujer, que es capaz de agarrar las riendas de la economía familiar cuando toca, sin más. Y ahí yo creo que es donde más se empodera a la mujer en la novela. Así estoy tratando de acordarme rápidamente de los personajes femeninos. Pero bueno, así es como yo lo veo. Y a mí en realidad coincido con Irma en que yo creo que Palacios intentó ser, aunque por supuesto habrá tenido su criterio, porque es imposible no tenerlo, y mucho menos para un escritor, y de alguna manera lo cuela a través de los personajes, pero creo que intentó ser imparcial y mostrar, poner cartas sobre la mesa y enseñarnos este es el rol, así son las mujeres. Algunas quieren más, otras quieren menos, otras se conforman con el rol que les ha sido dado y son felices siendo mujeres floreros, porque les va bien la vida así, otras no, y tienen para mucho más. Y en el párrafo que leías, a mí, cuando yo lo leí, me dije, pues aquí está yo estaba enamorada, digo, es un amor, si es un caballerazo. Pero claro, me dije, aquí esto está tibio, porque yo pienso que al final también está tratando de ser polite, ¿no? Está tratando de decir, yo soy un invitado, no me voy a batir abiertamente con mis... bueno, yo estoy aquí invitado, así que no puedo ahora abrir un debate, quizás tampoco era su intención. Era la primera reunión. Quizás tampoco era su intención, yo creo que intentó, y claro, yo creo que se fue un poco por la tangente, valorizando a la mujer, diciendo, tiene capacidades ilimitadas, pero a mí me parece que es como un derroche, ¿no? Porque la mujer está dada a la belleza, al candor, a la armonía familiar, cosa que por supuesto no está reñida con otro, pero eso no lo podía decir igual en esa época. Se refería a la transmisión de los valores. Sí, también, en fin, yo creo que un poco ahí buscó una salida protocolar, porque en realidad, para ser un capitán de barco, vaya filosofía. Entonces, pero bueno, sobre este punto eso es lo que opino y si quiere, pues ya suelto todo lo que tengo en la cabeza así ahora mismo. Que es de otro punto, o me callo y a ver si abre el otro punto. No, pues, yo hablo también mucho. Plantea tu punto. Ya. Y abrimos otro debate. Bueno. Que hay muchos, porque la novela da para mucho, no solo es la mujer, ¿no? Hay muchos otros, y es una historia en sí misma que puede uno sacar muchas. Ahora se me ha ocurrido otro al intervenir tú, pero cuéntanos. Cuéntanos tú el que tú quieres. Bueno, a ver, pues eso, cuando yo estaba leyendo, para mí era eso muy costumbrista, entonces yo podía ver los paisajes, los sitios, algunos he pasado, otros no, y se me dibujaban muy bien mientras iba leyendo. Y la manera en que cuenta también, pues cómo está estructurada la sociedad, la manera en que hace descripciones de sitios, de mercados, eso también me pareció muy bien logrado, y por eso pienso que es una novela muy costumbrista. Y tenía algo más en la cabeza, pero se me fue, así que lo diré luego. Sí, esa cuestión de las descripciones que ya ha destacado también Elena
antes, es verdaderamente maravilloso cómo nos traslada el autor a esa Valencia de finales del siglo XIX, esos barrios, esa huerta de alrededor de Valencia donde van a pasear y disfrutan. Y es otro modo de vida en el que uno se sumerge, uno queda inmerso, utilizando las palabras que antes había dicho Elena, y disfruta de la lectura porque está viviendo una época, una España diferente por completo en muchos aspectos, aunque por lo que habéis dicho, pues los tipos de mujer siguen siendo muy parecidos, a pesar de los dos que hay. El ser humano es lo que es. Pero bueno, aparte de esto, las descripciones son deliciosas y uno se traslada a las calles de Valencia y ve lo que y piensa y sufre lo mismo que los personajes que están en esta historia, que son variados y distintos. Sí, ya me vino a la cabeza. Lo otro que me llegó mucho cuando estaba leyendo, no solamente todo lo que hemos dicho, es la parte moral, filosófica, está muy lleno de mensajes. Es impresionante cómo uno va leyendo y dice que esto es un mundo irreal, esto es demasiado naif, demasiada ingenuidad. Claro, y empiezan a aparecer las miserias humanas que existen en diferentes planos y con bastante variedad, y la manera en que eso se empieza a abordar y cómo lo enfoca la autora a través de los personajes, a través de Ribot. A lo mejor puedes completar la idea, ¿no? Y a mí me pareció realmente súper enriquecedora y los mensajes están muy bien metidos en el relato y en boca de los personajes también. Eso está para mí muy bien logrado. Y al club le agradezco infinitamente porque yo no conocía a Palacio y pues es una literatura que estoy descubriendo y pues se lo agradezco mucho. Muy bien. Pues ese es nuestro objetivo, dar a conocer a estos autores que merecen la pena y que han quedado un poco en el olvido. Más temas que quería sacar Elena, ¿no? Tenía 3 temas. Sí, bueno, pero que hable un poco de esa, que también lo tenía Elena, de la moral. La moral es que lo tengo aquí, las notas de... Listas. Y justo de ella que seguro que ya se va. ¿No? Pero sí, con el tema... Bueno, yo el de la moral, como me parece realmente lo más redondo de la obra, lo había dejado para el final, por eso si queréis... Estamos como ¿cuánto tiempo? No sé, porque habrá que tomar algo, entonces yo pienso que nos quedan unos minutos, pero unos minutos. Unos minutos muy pocos, bueno, pues entonces simplemente lo anuncio. A mí me parece que otro de los grandes temas es el de esa doble moral burguesa del siglo XIX y de ese mundo liberal en el que se va a juzgar de forma diferente al hombre, del que se acepta el adulterio, se comprende, se entiende, y cómo se juzga a la mujer cuando comete el adulterio. Entonces esa doble moral burguesa es no desembocando en las tragedias de otras literaturas europeas, pero es otro de los grandes motores de este libro, cómo va respondiendo cada uno de los personajes, y es de una forma bellísima, pero si quieres no entro. Porque me parece que lo que al final en esta obra es esencial es que aquí hay un personaje, como si dijésemos, de nuevo tipo ante estas literaturas europeas, y es el personaje del capitán Ribot, un hombre con una moral diferente, que es capaz de llegar a ese final tan generoso en esta obra tan difícil de resolver de otro modo, y muy bien planteado por parte del autor cuando entran en conflicto y además se sinceran claramente tanto Castel como Ribot y hablan de lo que deben hacer. Yo no tengo que leerlo porque es que creo que es lo esencial al final de esta obra, cuando en la página 168. Exacto, es muy breve, pero dice que cuando están hablando de cómo ambos aman a la misma mujer, que además es una mujer casada, y cómo cada uno de ellos reaccionaría. Y Ribot le dirá, la adoro con toda mi alma, con todas las fuerzas de mi corazón, para obtenerla por medio de una traición, lejos de causar mi alegría, sería la mayor desgracia que podría ocurrirme sobre la tierra. Nunca más dormiría tranquilo. Y sin embargo, Castel, el otro personaje, dirá, vive usted en un profundo error, Ribot. No hay otra felicidad sobre la tierra que poseer lo que se desea. Aunque para ello, contesta Ribot, se hiera de muerte y por la espalda a un amigo, y este otro personaje nefasto, Castel, le dice,
en la existencia el bien de los unos es el mal de los otros y así será eternamente. Pero aquí hay una renuncia a lo que podría ser dañino para un amigo por parte de la protagonista de esta novela, que no comparte, por supuesto, ese hombre ligado al siglo, ligado a esa doble moral burguesa. Y al final, lo que yo he querido ver en esta obra es el triunfo de una moral, pero ¿qué moral? Una moral laica y una moral de valor universal. Y no quiero concretarlo para no desvelar lo demás. Y me parece que es lo que realmente hace de esta obra una obra tremendamente original, con personajes que no encontramos en las otras anteriores. A las mujeres las encontramos a todas, al varón no. Esa parte también me encanta, la verdad. Por otra razón, pero luego pensando, porque al leer el libro, el 1899 es el año que muere Nietzsche, leí ayer, curiosamente. Y este Castel es un nietzscheano. Tiene una frase que es tremenda, que es esto de que la única verdad de la vida es aumentar la intensidad de la vida. Yo creo que hay un debate, y aparte que la filosofía, o sea, el nihilismo a finales del 19 era, vamos, era la filosofía de moda, ¿no? En ciertos, y yo creo que ahí está el interés filosófico, ¿no? Yo cuando me refería al interés moralizante, esto no lo hemos comentado, ¿no? Pero también a mí es lo que más impresionado me dejó cuando leí el libro. Este libro yo lo leí, claro, a finales del 21, pero publicamos el 22, estábamos saliendo de la pandemia y inmediatamente hice un paralelismo. O sea, este libro está escrito en 1899, el año siguiente al desastre del 98, que España fue una crisis brutal. Y este hombre, en todos los aspectos, incluido en el aspecto moral, este hombre se saca este libro de la manga, que tú lees el libro y como tú has dicho al principio, ¿no? Pues estás viendo cuadros de Sorolla, estás relajado, tranquilo, disfrutando, te gusta el final y dices, caray, qué forma más optimista. Como ha intervenido una lectora cubana, quería, justo porque llama la atención la fecha de la novela y el momento histórico de España, cómo se reflejan hacia provincias, que cómo ocurría, ¿no? Los negocios que llevaban, hemos hablado del aspecto de negocios que aparecen bastante en la novela, pero quería preguntar a Alberto, si no te ha llamado la atención esa descripción de la sociedad, que es muy perfecta, que salen a pasear en carruaje, van a misa y meriendan con chocolate y todo es lento y tranquilo, justo unos meses después del desastre y no hay ninguna mención al desastre de la sociedad, o al menos no queda reflejado para nada al desastre de la pérdida de Cuba. Justo en ese momento tan históricamente demoledor para España, que origina un montón de opiniones intelectuales y en cambio los personajes de la calle. Sí, entonces no sé si eso, ¿cómo lo has vivido? Sí, justo precisamente uno de los temas que más me llamó la atención, porque parece un poco, la historia parece un poco que vive en un momento aparte. No hay política, no hay grandes enredos ajenos a lo que ocurre y viven en un estamento, ¿no? La burguesía. De hecho, creo recordar que ni se mencionan estamentos inferiores. O sea, una congelación de una vida cotidiana muy pausada, muy ajena, precisamente a lo que comentabas, y muy interesante. También, ya aprovechando un poco lo que tengo la palabra, me gustaría destacar mucho lo que a mí, con independencia de lo que he hablado, me ha chocado, que es la caballerosidad de cuanto sucede en el libro. Especialmente, obviamente, el Capitán Ribot, que a mí, de forma previa a leer el libro, he de admitir que yo me considero una persona caballerosa. Pero tras leerlo, no le llego ni a la suela de los zapatos a la gente de un tiempo no especialmente lejano. Bueno, los anteriores, pero tampoco esto, y me choca realmente toda la ritualidad que se genera al principio entre los protagonistas amorosos, cosas que a mí me chocan muchísimo con lo que mi generación vive ahora de pues, ligar o incluso las amistades, y me genera la pregunta que me gustaría lanzar a cualquiera, de si debemos de considerar que esa caballerosidad, esa educación, sí podemos decir, se ha perdido o se ha transformado. De si es algo que debemos de añorar y de
le echan en falta en generaciones como la mía, o si por contrario, si se ha perdido, es por alguna razón lógica y sensata. Pues aquí puedo opinar cualquiera, pero... Yo tengo una experiencia muy personal al respecto. Pero tenemos... Me callo. No. Pero os propongo que como es un tema tan abierto y que da para mucho debate, para mantener la educación de que si os hemos invitado a un pisco labis, lleguemos al pisco labis, pues lo discutimos mientras nos tomamos un vino y damos por concluido el acto, os invitamos a leer la novela, que de verdad la vais a disfrutar los que no la hayáis leído, y por el tiempo nos gustaría seguir hablando, hay algunos que podríamos estar aquí hasta las campanadas del año 23, pero hay que ser razonables y educados, y entonces bueno, pues os invitamos a leer este libro, os va a encantar. Si alguno quiere participar como del club de lectores, pues también seréis muy bienvenidos, ellos explicarán en qué consiste y nada más. Agradeceros la asistencia a este acto de debate de tertulia que buscaba dar a conocer al centro estudiano y a los socios del centro estudiano el libro del Capitán Ribot. Muchas gracias, Valentín, de nuevo. Y espero que os hayáis pasado un rato entretenido, que es de lo que se trataba. Muchas gracias. Bueno, pues